más de 20 años en una alcaldía, ¿sí?, que realmente yo creo que no tiene ningún logro, ¿verdad? Por lo menos que yo le vea, no. San José es una de las ciudades más feas y más desorganizadas de América, y que me critique el que quiera, pero así es. ¿Quién la habrá propuesto para maravillar? O sea, ¿verdad? No sé, algún troll, exactamente. Pero rehacer unos parquecitos y eso no es nada, sinceramente, eso no es nada. Pues entonces, muy valiente el troll, doña Pilar, muy valiente. ¿Verdad que sí? Sí. Luis Guillermo Solís, creo que es un académico, es una persona, me parece que seria en sus intenciones. Creo que ha estudiado muy bien a Costa Rica y sus problemas, y creo que podría tener muy buenas propuestas. Yo no las conozco y no las he escuchado todavía. Quisiera escuchar. Otra vez volvemos a lo mismo, o sea, Otto Guevara con la política o la politiquería de siempre. Voy a crear 400.000 empleos. Señor, dígame cómo, dígame dónde, dígame en qué áreas, cómo va a generar eso. Porque realmente yo creo que el electorado está cansado de esas promesas vacías, Marlon. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, si tú eres un político serio y si realmente te quieres meter a jugar en las grandes ligas, ok, este es mi programa, así lo voy a hacer, así lo voy a lograr, esto es lo que necesito para llegar a mis metas y para cumplir mis metas. La gente definitivamente, Dani, no come más cuenta. A mí José María Villalta me gusta como persona. Directo, honesto, valiente. Hecho muy valiente. Y esas son cosas que son buenas. Creo que su debilidad, como dicen, es el partido, pero vea que ya, Marlon y público televidente, yo ni siquiera creo que eso ya es importante. O sea, ya se murieron las generaciones de colores. Se murieron las generaciones que eran verdes, pusieran a quien pusieran, o rojiazul, pusieran a quien pusieran. Usted está diciendo hoy lo más controversial que yo puedo escuchar, es que Costa Rica está preparada para votar a la izquierda. Totalmente. Sí, es que yo, claro. yo no veo a José María Villalta inclusive como izquierda, o sea, realmente izquierda. Él dice que es socialdemócrata. Bueno, caso. ok, claro, socialdemócrata, bueno, se supone que Liberación Nacional también debería ser socialdemócrata. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, a mí hay cualidades personales en él que me gustan mucho, y no creo que sea realmente importante que el partido no tenga una base fuerte. ¿Por qué? Porque el costarricense, el votante, está tan desesperado por escuchar algo a qué aferrarse y por creer otra vez que realmente Costa Rica puede. Y Marlon, lo más triste de todo es que recontra podemos. Este es un país que lo tiene todo, si no para ser del primer mundo, por lo menos del segundo. Lo que pasa es que yo creo que el sistema y la clase política y la abundancia de leyes o lo que usted quiera no nos ha permitido plasmar eso. Pero que el país está preparado para ser un país del segundo mundo, no tengo ninguna duda. Y creo que gente joven como José María Villalta da una oportunidad de aferrarse a... No sé, desenmascarar un poco lo farsantes y lo hipócritas que resultan la gran mayoría de estas grandes campañas políticas, y recordarle a la gente la cantidad de veces que le han engañado, porque eso es lo más alucinante. Es como si cada 4 años alguien llegara y nos reseteara el disco duro y nos dijera, no, es que ahora sí. Es que hace 4 años se nos enredó la cosa y no se pudo bien, pero es que ahora sí, ya no te preocupes, y vamos a sacar este país adelante a punta de banano y chorizo. Es decir, yo creo que el panorama es tan árido y tan deprimente que es precisamente una gran oportunidad para buscar alternativas, para informarnos, para ver quién realmente ha hecho las cosas bien en los últimos 4 años, aparte del Conavi y Laura Chinchilla, y darle nuestro voto. Ojalá no le tengamos miedo a un cambio, y ojalá ese cambio sea lo más radical posible. Es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar después de las que hemos visto? Tenemos que probar, tenemos décadas de probar la misma medicina, y el resultado ha sido un repunte en la industria mundial de puentes Bailey y un estadio donde se va la luz cada vez que alguien mete un gol. Ahora, el tema es particularmente delicado, importante, si consideramos que ya en el primer trimestre de 2013, el ritmo de crecimiento económico en Costa Rica fue el más débil que se reporta desde el año 2009. Un escenario de debilitamiento tendría implicaciones en el empleo, en la lucha contra la pobreza, entre otros. Pero entonces, ¿por qué no han mejorado estos indicadores sociales de manera decidida? ¿Acaso la estrategia de crecimiento no está incorporando estrategias para todos? Se lo pregunto ya a Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina del Instituto Cato en Washington. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿No es una estrategia que incluya a todos los sectores en Costa Rica? ¿Qué dices? No lo es, solo falta ver los números que usted mencionó, Gabriela. Una tasa promedio de crecimiento anual
en los últimos 25 años de 4.7%, lo cual es bastante saludable. Sin embargo, la pobreza en el 2012 era del 20.6%, en 1994 era del 20.4%, o sea, no se ha movido la línea de pobreza. La desigualdad va en aumento, uno de los pocos países latinoamericanos que ha visto un aumento de la desigualdad en la última década. Y bueno, claramente eso refleja que la generación de riqueza no le está llegando a todos y que se está concentrando en los sectores de más alto ingreso del país. Para mí es una estrategia de desarrollo que ha premiado muchísimo las exportaciones, ha premiado muchísimo el sector externo costarricense a costa de los consumidores y a costa de los salariados costarricenses. ¿Por qué me dices que a costa de ellos? Perdón que te interrumpa, porque cuando uno habla de una estrategia exportadora, naturalmente pensamos qué buena noticia, es un país abierto al mundo, es un país que ha basado, pues tiene una plataforma interesante, diversificada en sus exportaciones. ¿Cuál es ese lado oscuro, Juan Carlos? Sí, bueno, la estrategia de apertura comercial se ha basado básicamente en buscarle mercados a las exportaciones, pero al mismo tiempo el país se ha permanecido muy cerrado en materia comercial, especialmente cuando se trata de la importación de productos básicos, que son los que benefician a las clases más populares. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos altos aranceles sobre productos como la leche, productos como el pollo, productos como el arroz, etcétera. Existe un alto proteccionismo ahí que hace que los pobres tengan que gastar mucho más de sus ingresos para poder comprar estos bienes. Por ejemplo, hace unos años hubo un par de economistas costarricenses que realizaron un estudio en donde analizaron el ingreso de las 70,000 familias más pobres del país y vieron en qué gastan la plata estas 70,000 familias costarricenses, las más pobres del país, y encontraron que gastan el 40% de sus pocos ingresos en pagar el sobreprecio de esos bienes de consumo básico que son altamente protegidos mediante aranceles. ¿Qué me dices? Vea qué interesante, Gabriela. Sí, vea qué interesante. Este proteccionismo a estos bienes no se da para beneficiar a productores pequeños nacionales, se da para beneficiar a grandes oligopolios. En el caso de Costa Rica, la empresa Dos Pinos, que es una cooperativa enorme que exporta a China, exporta a México, exporta a Panamá y de todo, es la que se ve beneficiada con este proteccionismo. Lo mismo es el caso del pollo, lo mismo es el caso del arroz. Se está beneficiando a grandes productores, a grandes corporaciones y castigando a los consumidores más pobres. Bueno, ya que hablas de los consumidores más pobres, ¿qué decir entonces de la inflación? Bueno, la inflación ese es otro. El hecho de que Costa Rica apostara tan fuertemente al sector externo a promover las exportaciones hizo que durante muchos años el Banco Central adoptara una política cambiaria tendiente a tener un tipo de cambio subvaluado, un tipo de cambio subvencionado básicamente para el sector exportador, que las exportaciones fueran baratas. Esto incluso lo confesó ahora en Semana Santa el presidente del Banco Central de Costa Rica, que en una entrevista en La Nación, el principal periódico de Costa Rica, dijo que la política monetaria de los últimos 30 años de Costa Rica va dirigida a subvencionar a los exportadores y a grandes sectores poderosos del país. Bueno, resulta que la inflación en los últimos 20 años en Costa Rica, el promedio anual ha sido del 11.6%, una inflación sumamente alta que definitivamente castiga a los que menos tienen. Cada año el asalariado costarricense en promedio se le resta un 11% de sus ingresos y constituye un subsidio básicamente a este sector exportador y a los grandes sectores económicos del país. Que incluso en esos términos lo mencionó revisando la declaración en su momento del presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños. Ahora, estás hablando de proteccionismo, estás hablando de inflación, pero déjame regresar al inicio de lo que yo hablaba, que es de esta desigualdad, de este combate a la pobreza. Estás hablando de un gobierno, en los datos que yo investigué, que el gasto público en la década del 90 y hasta el 2000 subió hasta un 70%, Juan Carlos. Es una gestión ineficaz de los recursos, creció el aparato burocrático en tiempos de otros expresidentes, no la presidenta actual Chinchilla, y se mantuvo esa tendencia. ¿Qué pasa en este otro frente? Bueno, sí, básicamente durante el gobierno de Óscar Arias el gasto subió dramáticamente. Óscar Arias dejó al país al borde de la bancarrota. De ahí que la presidenta Chinchilla lo primero que hiciera llegar al poder fuera buscar un enorme paquete de impuestos que por dicha no fue aprobado. Pero vea qué curioso, en Costa Rica tenemos 44 programas contra la lucha contra la pobreza. 44 programas gubernamentales para luchar contra la pobreza. Y aún así la pobreza no ha logrado bajar del 20% en los últimos 20 años. Y es que una de las razones principales también para mencionar otro factor detrás de esta situación es que en Costa Rica
es uno de los países más hostiles a la empresa privada, a generar empresa en América Latina. Nos encontramos, según el índice Haciendo Negocios del Banco Mundial, en la posición 128 entre 185 economías en qué tan fácil es abrir un negocio. Pero ha estado disminuyendo, hay que hacerle justicia. Yo simplemente debo decirlo, según el dato del Banco Mundial, mejoró en el último año. ¿Podría mejorar más rápido? Claro que sí, pero debo decirlo, Juan Carlos. Gabriela, el apartado en particular sobre Haciendo Negocios empeoró 3 lugares el año pasado. En general, el ranking total sí mejoró en algunos lugares, pero el apartado especial sobre cuánto toma abrir un negocio en Costa Rica empeoró en 3 lugares. Y es que para en Costa Rica abrir un negocio se requieren 60 días de trámites, permisos, patentes y demás, y eso no ha mejorado en lo absoluto en el país. Básicamente lo que tenemos en Costa Rica, Gabriela, es una estrategia en donde la clase gobernante quiere que los costarricenses sean ya sea empleados de zonas francas o empleados públicos. Y si no es en ninguna de las dos opciones, ojalá que estén entonces en asistencialismo social. Bueno, y por acá algunos costarricenses que me han escrito en @gfrías hablan también de que no nada más queremos ser un sector o un país visto como de servicios. Se acabó el tiempo. Juan Carlos Hidalgo, hay mucho que decir, siempre reconociendo que Costa Rica ha crecido, que es un líder en innovación, pero hay posibilidades de ser mejor en el caso de este modelo económico. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, del Instituto Cato. Buenas noches. Buenas noches.